¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, a toda la gente que nos ve a través de esta pantalla de Zona Latina. No solamente, siempre lo decimos, saludamos a toda la gente de Latinoamérica también, porque sabemos que estamos llegando a muchos hogares. Hoy vamos a estar hablando de un tema realmente duro, la pérdida de un hijo, que es uno de los acontecimientos que causa mayor impacto emocional en hombres, mujeres, y que también a la familia afecta muchísimo. Frente a esta pérdida se interrumpen todas nuestras proyecciones hacia el futuro esperado y se produce un desequilibrio, en nuestras vidas. Todas estas expectativas que teníamos acerca de nuestra vida cambian con la pérdida de un hijo. Realmente se nos altera todo y muchas veces caemos en depresión. De este tema vamos a estar hablando, como siempre, con una especialista, pero antes quiero saludar a mi compañero que ya está en pantalla, Mario Velasco. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jimé Pereira. Hoy traemos un tema, sí, efectivamente, que lo vamos a tratar con mucha altura de mira y que también lo vamos a hacer con mucho respeto y con la intención de poder ayudar a quienes nos estén viendo. De esta manera arranca. No eres tú, soy yo. Bienvenidos. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Y ya la vemos en pantalla. Javiera de la Plaza, psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales, especialista en comunicaciones, liderazgo, presentaciones efectivas, relaciones interpersonales y asertividad. Además, Javiera es autora de los libros La inteligencia asertiva y La inteligencia asertiva en la empresa y el trabajo. Aborda temáticas que relacionan la psicología con las problemáticas cotidianas que viven los chilenos en la actualidad. Javi, bienvenida a nuestro programa, como siempre un gusto, gracias por estar aquí. Hola Marito, hola Jime, encantada de estar en su programa que me gusta mucho y que cada día se abordan temáticas que yo creo que son transversales para toda la sociedad, me parece estupendo, muchas gracias. No, gracias a ti por siempre estar y poder conversar temas de diferentes también formas y también diferentes inquietudes que tenemos nosotros como programa, y la idea es poder informar y también ser como un medio de consulta. Ahora, el tema de hoy día es bien complicado, esto de superar la muerte de un hijo. Creo que un dolor así es insuperable, que quizás va mutando los procesos y van calmándose estos sentimientos de dolor. ¿Pero se puede realmente superar la muerte de un hijo? Yo creo que como tú lo decías muy bien, la muerte de un hijo es una experiencia. Dicen que de las experiencias más dolorosas que puede tener una persona en la vida y que como duelo propiamente tal, bueno, hay diferentes etapas y de eso vamos a conversar hoy día. Por supuesto que el dolor se puede ir mitigando y las personas se tienen que reinventar, porque en un comienzo es como si la vida parara un rato ahí, ¿no? Dicen que es el dolor más grande que uno puede sentir. El más profundo, dicen que es el más profundo. Yo digo dicen porque la vida no es blanco-negro, pero yo creo que es de los dolores más profundos que se puede experimentar en la vida. Y por cierto que como es el dolor más grande, también ha sido uno de los amores más grandes, y los amores más grandes no se olvidan. Entonces es como que resignificar esto para que le demos también un sentido de este compromiso, este vínculo tan maravilloso que cuando somos padres o madres hemos establecido con nuestros hijos, y ese vínculo no cambia, no pasa. Por lo tanto, ese duelo tampoco cambia la intensidad, cambia el poder aprender a vivir de otra manera, el reinventarse, pero como decir ya no sufro más por esto, claro, no. Eso es algo con lo que hay que aprender a vivir, así como con otros dolores en la vida hay que aprender a vivir también. Claro, por eso era mi pregunta, quizás sí. A medida que uno que pasa el tiempo, digamos, la etapa de superación va mitigando un poco el dolor, pero creo que uno siempre va a sentir esa pérdida.
Es que mira, ponte tú, yo he conversado y yo sé que esto ella lo ha hablado en numerosas ocasiones con Susana Rocatagliata, que ustedes la deben conocer. Ella sacó libros de la muerte de su hijo y ella es una maravillosa mujer. Y en algunos minutos hemos conversado y me dice, o sea, ella se ha trabajado muchísimo su duelo a la pérdida de un hijo chiquitito que tuvo, que no era el único, tiene más hijos, pero fue una muerte muy, muy inesperada también, que eso también influye. Pero de repente han pasado muchos años y de repente llega el día del cumpleaños de su hijo y ella vuelve en ese minuto a tener un contacto muy directo con preguntas, cómo estaría, cómo sería, qué edad tendría, y un dolor muy grande. Así es que hay que tomarlo con la profundidad que tiene, pero también hay que saber que podemos tener herramientas para seguir viviendo, sobre todo, o sea, a nivel personal de todas maneras, pero sobre todo cuando hay una familia que no solamente tenía ese hijo que murió, sino que además hay otros, y esos otros siguen vivos y necesitan todo el cariño del mundo. Javi, claro, muchas veces se dice que si a uno se le mueren los padres queda huérfano, si se te muere tu pareja, tu marido, tu señora, queda viudo. Cuando se muere un hijo no tiene nombre. Siento que es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a un ser humano. Tratando de empatizar, no sé cuál sería mi reacción. Yo siempre que lo veo, lo considero algo que realmente pone a prueba a los seres humanos en toda su magnitud. Sí. Ahora, los especialistas dicen y señalan que el primer paso a la sanación o el primer paso a ir reconstituyendo tu vida tiene que ver con la aceptación. Sí. ¿No es cierto? Es un momento muy difícil porque yo creo que todo el tiempo, o no sé cuánto tardará, uno tiende a la negación, uno tiende a pensar que es una pesadilla, un Exacto. mal sueño, algo que Exacto. no te puede estar pasando, el preguntarte por qué a ti. Entonces, en este caso, ¿cuál sería a tu juicio como la forma de entrar en esta primera etapa? ¿Cómo deben hacer los seres humanos para entender que sí, efectivamente, y aceptarlo y de ahí comenzar a trabajarlo? Bueno, yo creo que tú estás experto en el tema, Mario, ¿eh? Porque te dijiste ahí casi todas las etapas de la primera parte del duelo, y creo que te has documentado muy bien, y es así. Entonces, lo primero, lo que más cuesta es la aceptación, porque hay un sentimiento como de irrealidad. Y en esta parte de la irrealidad no están las cosas claras, y es muy probable que las personas, el padre, la madre del hijo muerto, esto le influya a nivel de 3 niveles al menos. El conductual, es decir, cómo se comporta, lo que hace o no hace; el cognitivo, qué pensamientos tiene al respecto; y el emocional, el dolor más o menos profundo y mantenido en el tiempo. Entonces, esta primera parte va a ir dando como una suerte de muestra de en qué medida esa persona va a poder aterrizar y darse cuenta de que su hijo, su hija ya no está, se murió. Para eso muchas veces necesitan esos padres una ayuda externa. A veces no tiene que ser terapéutica, a veces puede ser por familiares, por amistades, que los ayuden a hablar, a conversar del tema. Fíjense que muchas veces, por esta cosa que tenemos a veces como de hiperrespeto, decimos, no, ¿qué le vamos a preguntar del hijo, de la hija que se murió? Hablemosle de otra cosa, hagamos como que se distraiga. No, porque la persona, en el fondo, si tú le das un poquitito de esta abertura de puerta para que se desahogue, va a empezar a sacar un contenido, sin obligarlo, por supuesto, pero va a empezar a sacar un contenido que es muy catártico, y va a llegar el punto en que va a tener que decir, sí, o sea, tu hijo, o como se haya llamado, sí, se murió, está muerto, y eso hay que verbalizarlo, hay que ponerle un nombre. Luego de eso, los expertos en el tema, y yo digo, hablan de etapas de duelo. Yo creo que existen esas etapas, pero se pueden dar en un orden así determinado, se pueden dar desordenadas y se pueden dar, a veces no dar alguna, una nomás. Se habla de este sentimiento primero de negación, esta etapa de negación. No, esto no me pasa a mí, yo no quiero ver esto. ¿Ah? Después viene muchas veces una rabia, ira, de por qué yo no merezco este castigo, qué hice yo, qué rabia, y echarle la culpa muchas veces a alguien, o a los doctores, o a quien, en fin, andaba con él ese día, etc.
Claro, Javi, Dime. y con respecto a eso, estos sentimientos me imagino que tiene que ver también con los procesos de rabia, de dolor, de ira. ¿De qué manera uno puede manejarlos? ¿De qué manera debemos tratarlos? Es que yo creo que el decir manejarlos, yo comprendo el sentido que tú estás diciendo, pero yo creo que más bien hay que dejar que se expresen si se están expresando. Lo que hay que ver es cuánto duran y cómo se van manejando en el tiempo, cómo van cambiando. Porque una persona puede que esté iracunda o después pasar a una tristeza muy profunda, pero ojo, se transforma eso después en una depresión. Queda la persona inmovilizada, porque una de las cosas más graves que le puede pasar a una persona en un duelo es que se paralice, se inmovilice. O sea, la vida ya no tiene sentido, ya no tengo que hacer cosas para, en el fondo, vivir, porque ya es como me quitaron el chapino de la vida, del sentido de la vida. Entonces, una de las cosas que se pide, ojalá terapéuticamente, y si no es terapéuticamente, con las personas que puedan documentarse, que estén alrededor, es de que las personas que están en su duelo, padre, madre, vuelvan a tener rutinas, vuelvan a hacer una vida lo más parecida a la que la tenían antes de que se muriera su hijo. Es decir, vuelvan a comer a ciertos horarios, vuelvan un poco lo que están haciendo analogías como volver a vivir en este tiempo post-confinamiento, pero en el fondo, claro, en esto otro es porque los padres se abandonaron. O sea, no comieron, no salieron, no tuvieron tiempo para hacer, no tuvieron ganas de hacer cosas gratas para ellos, y muchas veces tampoco se empezaron a preocupar o a ocupar de estar con la pareja, en vida de pareja, o con los otros hijos que quedaron haciendo vida familiar con los otros hijos. O sea, salir de esta parálisis. Ahora, Javi, claro, un poco en relación a lo que te comentaba Jime, hablar un poco del sentimiento de culpa, que sí, independiente de la causa de la muerte de un hijo, que claro, de repente por enfermedad puede no estar en nuestras manos, ¿no es cierto?, distinto a lo mejor a un accidente, pero igual siempre aparece, dicen los entendidos. ¿Cómo ir abandonando este sentimiento? Porque la verdad de las cosas es que yo creo que debe ser un dolor muy profundo, un sentimiento muy difícil de manejar. ¿Se puede abandonar este sentimiento o va a permanecer de repente con estas personas para siempre? Yo creo que la culpa muchas veces está tan ligada a este sentimiento que tenemos cuando somos papás, mamás, de que nosotros somos las personas que somos los que nos hacemos cargo de nuestros hijos, somos los responsables de nuestros hijos. Cuando son chiquititos, de todas maneras, pero más grande igual, sigue habiendo este sentido. Entonces, de que uno está defendiéndolos, cuidándolos, etcétera. Entonces, muchas veces estas ideas son muy irracionales, las ideas que pasan por la cabeza de un padre o una madre, porque claro, si uno empieza a pensar, o sea, si no hubiera salido, si no le hubiera dicho que fuera a comprar, si me hubiera despedido ese día y no hubiera salido rápido, que a veces pasa, entonces empezamos a tener mil y unas posibilidades. A veces un ejercicio terapéutico para ir desarmando esas ideas irracionales de posibles causalidades que tienen que ver con algo que yo hice o dejé de hacer como padre o madre, sí, es anotar muchas de las cosas que yo creo como padre o madre que dejé de hacer o que son culpa mía. Y esas después irlas examinando con otra persona. A veces tiene que ser con un terapeuta e ir viendo qué grado de realidad hay en eso. La mayoría de las veces, muchas de esas culpas están solamente en la angustia de haber perdido ese hijo, esa hija, y que tenemos que darle un nombre y una explicación. Ahora, también es cierto que hay cosas que pasan en la vida y que a veces, sí, uno se equivocó en algo. Claro, uno se equivocó. Puede pasar. Pero ¿saben qué? También el hablar de eso de una manera muy realista en el momento que corresponde, dejar de lado lo que no y dejar de lado lo que sí, también en la vida nos enseña. Es como cuando uno dice, no, alguien no fracasó, no, si cuando a alguien le fue mal en algo fracasó y es mejor que se haga cargo de eso porque le va a servir en la vida. Entonces yo creo que una cosa es decir, a ver, encontré algo en lo que yo considero que soy responsable,
Pero otra cosa es haber tenido, por ejemplo, una mala intención. Somos seres humanos. Si no nos perdonamos eso, lo más probable es que sigamos reproduciendo un modelo en que no se va a poder seguir viviendo en paz, porque en el fondo, ¿cuándo podemos dejar de equivocarnos los seres humanos? Entonces, la culpa, no nos vamos a poder dejar de equivocar, inclusive con nuestros hijos, que son lo que muchas veces más queremos en la vida, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que la culpa como sentimiento, cuando se deja ahí, se deja como instaurado, están todos, por si acaso, todas estas palabras como absolutivos semánticos que acompañan la culpa. Una persona cuando vive mucha culpa dice, yo nunca tuve que haber salido, yo siempre le dije y esa vez no sé qué ellos. Entonces empiezan como a echarse cuchillos. Eso es algo que hay que irlo trabajando. Javiera, ¿podríamos hacer diferencias, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo, hijo único, hasta la pérdida de un hijo recién nacido, o quizás que todavía estaba en el vientre? ¿Hay diferencias o el dolor es el mismo? A ver, yo no tengo un barómetro de dolores, pero lo que sí creo es que el dolor debe ser muy parecido. Lo que cambia es, mira, cuando un hijo no ha salido a la vida, entonces el dolor es profundísimo, pero no has alcanzado a tener una relación tan larga como a lo mejor cuando un hijo ya está más grande. Claro, entonces, porque cuando un hijo ya está más grande, tú has establecido también muchas veces relaciones de... no es exactamente amistad, ¿no es verdad? Porque con un hijo, ojalá no tener esa amistad, pero hay una relación de confianza, hay una relación de contarse cosas, hay un dato histórico más elaborado. Entonces tú pierdes, la persona pierde un hijo, una hija, pero además pierde un confidente muchas veces, pierde una persona con la que se han tejido tantas historias en la vida, se han acompañado tanto. Yo creo que ahí es muy fuerte, siempre fuerte, pero ahí también además hay pérdidas adicionales. Con un hijo, una hija única, pasa también que en el caso que se pierda es como que, ¿qué pasa? Como que me quedo, para las personas que su vida la ven en relación a sus hijos, me quedo como sin futuro, sin identidad, porque voy a quedarme después sin nietos, si es un hijo único. Claro. No voy a tener la posibilidad de disfrutar nietos. ¿Se fijan que la cabeza está llena muchas veces de prejuicios en ese sentido? Y en ese sentido, Javi, también un poco en relación a lo que comentaste anteriormente. Claro, muchas veces para las mujeres la maternidad comienza con los meses de gestación. Mi experiencia como padre es que la paternidad, claro, a pesar de chochar por ahí y poner la orejita en la guata y qué sé yo, la paternidad parte con el nacimiento de los hijos. En ese sentido siento que el vínculo es más fuerte de las madres desde un comienzo. Entonces me imagino que hay una diferencia ahí en relación precisamente a lo que estabas comentando. Y en el caso también de los hijos únicos, lo que he escuchado muchas veces y lo que he leído tiene que ver con que es mucho más complejo, porque en el caso de que hayan otros hijos, tú sigues teniendo un motivo por el cual seguir luchando en la vida, ¿no es cierto? Sí. Que es seguir criando a los que están contigo. Así es. Entonces, en ese sentido, también hay un objetivo del cual aferrarse, fuerzas que yo me imagino que debe ser muy difíciles de sacar, pero efectivamente salen muchas veces desde ahí. Claro que sí, porque cuando hay más hijos, el dolor es profundo, terrible igual para los padres, pero hay cables a tierra. O sea, no te puedes dejar morir, porque si te mueres, dejas desamparados a tus otros hijos, y eso no te lo puedes permitir. Solamente te lo permitirías si ya estuvieras con una enfermedad como una depresión profunda, en que te olvides del mundo. Pero si no es así, los hijos van a ser un motivo que te va a salvar la vida muchas veces y le va a dar un nuevo sentido a la vida, ¿ya? Ahora, miren, estos temas que tienen que ver con muerte, con un dolor tan profundo, a veces todo lo que uno dice con palabras sirve bien poco, pero yo creo que dentro de esta humanidad que uno puede empatizar con alguien que está sufriendo así, es decirle, ojalá pudieras ir de a pasitos reencantándote con la vida y también pensando, que también sé que no es llegar y hacerlo inmediatamente, pensando qué maravilla
que pude tener a ese hijo, que pude disfrutar el tiempo que pude disfrutar ese hijo, que pude, ya sea en mi vientre, ya sea en los años que tuvo, ya sea, esto yo lo leí una vez en un libro, uno que se llama Palabras a sí mismo, de Hugh Prader, que es como agradecer por el tiempo que uno ha tenido a esa persona tan valiosa. Yo sé que si alguien me escucha y se le acaba de morir un hijo, va a decir, esta psicóloga está teorizando. De verdad, yo creo que es un camino, es un proceso, y también existen los grupos de compañía, como una suerte de, no son terapias exactamente de grupo, pero son grupos de acompañamiento, porque muchas veces uno necesita una persona al lado, así como existe para grupos de alcohólicos anónimos, etcétera, personas con adicciones, que ellos se ayudan entre ellos. Uno necesita una persona que esté pasando o haya pasado por el mismo dolor que pasó el padre, la madre del niño que se murió, y también ahí llorar, y también ahí hacer catarsis, porque a veces es muy diferente cuando alguien te escucha y te dice, sí, pero a ti se te ha muerto un hijo, una hija, Claro. y cuando te fijas, porque es inefable, Claro. es un mundo inefable. Estamos conversando con Javiera de la Plaza, psicóloga, un tema complejo, ¿no es cierto? Pero una de precisamente los objetivos de este programa es tener esta conversación y que la gente en su casa que esté pasando a lo mejor por algo así pueda sacar y rescatar, porque lo hacemos de todo corazón y con mucho respeto. Jimena Pereira, usted tiene un consejo importante que darle a toda la gente. Así es, Mario. Les voy a hablar del colegio inmobiliario, porque ¿sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Visita la página web www.colegioinmobiliario.cl o llama también para más información al número 23 21 00 048. 23 21 00 048, y ahí obtendrás toda la información para poder ser un corredor de propiedades exitoso. Esa es la información que tenía. Muy bien, sigamos con la conversación, Javiera. Y algo que me llama la atención, que durante toda esta conversación que hemos tenido, una palabra recurrente, aparte de dolor, es depresión, que me imagino que se debe dar bastante a menudo en estos procesos. ¿Qué hacer en el caso de que perdemos un hijo, tengo una pareja constituida y el dolor es tan fuerte en los dos que los dos no podemos superarlo? Porque generalmente esto lleva a fortalecer a la pareja o en muchos casos a una separación, porque la verdad que el dolor es tanto que no pueden soportarlo, porque juntos incluso les recuerda mucho el haber compartido este hijo. ¿Cómo superar una situación así? ¿Cómo apoyarse como pareja? ¿Cómo hacer que entre los dos podamos no superar, pero sí por lo menos seguir con la vida? Sí. Mira, Jime, fíjate que en esta cosa de las relaciones de pareja cuando se muere un hijo, yo creo que aparte de que el dolor es muy profundo y muy grande en ese sentido compartido, pero también se ha visto que cuando las parejas tienen al menos como una tríada que tiene que ver con que son partner, con que hay compromiso, con que hay pasión, con que hay intimidad, con que hay como toda esta parte que la pareja está funcionando bien, y viene la muerte de un hijo, es mucho más posible que esta pareja que estaba funcionando bien en estos ejes centrales pueda rehacerse como pareja y puedan vivir este duelo acompañándose, y de ahí en adelante puedan continuar juntos. Pero cuando la pareja ya viene desunida, la verdad es que ahí es como que cada uno, lo más probable es que parta para otro lado, porque no ha habido entre ellos esta parte que haya estado unida. Y muchas veces, y yo lo he vivido muchas veces en la consulta, en que llegan padres deshechos por la muerte de un hijo, y muy probablemente uno de los dos se va a ir para un lado muy espiritual, va a querer como trascender muchas cosas y investigar muchas cosas de otras esferas, o acercarse a un plano o religioso o espiritual o hacer otro tipo de cosas en la vida, y la otra persona no necesariamente. Entonces, eso tampoco es malo, pero dependiendo de si entre ellos hay como un apoyo mutuo, hay una relación establecida buena de antes. Con la depresión, eso con las parejas, y con la depresión pasa que a veces uno piensa que cuando se muere el hijo o la hija, los padres caen en depresión, pero ojo, a veces pueden haber depresiones latentes. O sea, uno de los dos, papá o mamá,
también los dos, pero para al menos uno puede haber venido arrastrando ya una depresión larvada que no se nota, pero viene como de abajo. Y cuando ya se muere el hijo o la hija, se gatilla. Entonces ahí hay mucha más probabilidad de que surja una depresión o aparezca una depresión mucho más profunda. Cuando la depresión es más profunda, es decir, la persona no puede remontar esta pena, no puede remontar esta palabra que le hemos mencionado otras veces, que es la anedonia, la pérdida por el placer, ya nada te mueve, no quieres hacer nada. Si esto se prolonga en el tiempo y la persona no quiere levantarse, no le interesa nada, no le interesa el trabajo, adelgaza mucho, también podría ser que suba mucho, pero en general en este caso podría ser que adelgazara mucho, que tuviera trastornos del sueño, que tuviera rumiación de ideas negativas, etc. Si esto se prolonga, entonces ahí ya el duelo es un duelo complicado y tiene que hacérselo ver de todas maneras por un especialista y lo más probable por un acompañamiento que ojalá fuera psicológico y psiquiátrico. Eso puede pasar. En ese sentido, Javi, también con el resto de los integrantes de la familia, porque tal como lo mencionábamos, claro, hay que de repente preocuparse de muchas cosas en relación a tus otros hijos, ¿no es cierto?, que también sufren un golpe importante porque se murió un hermano. Entonces, ¿cómo poder enfrentar también el hecho de que, en el fondo suena rudo decirlo y créanme que es con mucho respeto porque esto no es restarle importancia, pero la vida sigue en algún punto. Sí. ¿Cómo lograr el retomar en el fondo esa cotidianidad, ese día a día? Claro, es que ahí tú estás dando una frase que es la vida sigue, y yo diría la vida tiene que seguir, y debe seguir en primer lugar por la persona misma, pero después de eso lo más cercano a la persona misma son los hijos, y los hijos que están vivos merecen todo el cariño, la preocupación, el amor que se merece el hijo o la hija que ya no está. Inclusive esos hijos pueden estar todavía muy dañados porque en los momentos ya finales, si se trata por ejemplo de una enfermedad larga, ellos también han sido muchas veces parentalizados, muchas veces han ellos cubierto necesidades de los padres de cuidar a sus hermanos o de ser confidentes o de haber tenido que tragarse una serie de dolores que quizás no les correspondía para su edad o qué sé yo, pero bueno, lo hicieron porque se estaba dando así y había que acoger también a los padres. Entonces son muchas veces hijos que están también muy dolidos ellos. Y pasa otra cosa, que a veces los hijos, cuando ya están un poquito más grandes, dicen, ¿para qué les voy a llevar más pena y más sufrimiento a mis papás? Entonces hago como que no, como que estoy bien, como que yo ya estoy más tranquilo, más tranquila. No, ellos tienen todo el derecho, al igual que los padres, de hablar, de llorar. Oye, llorar, por favor, a veces estamos tan constreñidos en la demostración del llanto. Ustedes saben que aquí en nuestro país, en Chile, cuando decimos llorar, no decimos que lloramos, decimos que somos llorones. Soy llorona, soy llorón, hoy no seas llorón. O sea, pero si el llorar es algo tan importante para desahogarse. Y lo otro, hablar, y hablar de la persona que se murió. También una cosita chica, en algún minuto vimos también cuando un hijo se iba de la casa, pero en este caso cuando un hijo se va al cielo, entonces también qué pasa con las piezas, con los dormitorios de los hijos, que hay personas que conservan los dormitorios intactos, todas sus cosas intactas, entonces siguen haciendo como un mausoleo dentro de sus casas. Yo no lo estoy tomando irónicamente, sino que es como decirles, de repente también hay que ir renovando, guardar las cosas o adornar cierto lugar con las cosas, las pertenencias, a lo mejor otras regalarlas, porque a lo mejor hay ropa que le sirve a otras personas o qué sé yo, pero también ir haciendo un movimiento al interior de la casa. Javiera, como siempre, hoy un tema duro, nos tocó conversar, pero muy agradecidos de que seas tú que nos acompañe y que siempre estés dispuesta también a conversar de distintos temas. Te agradecemos, te deseamos buenas noches y esperemos pronto vernos nuevamente aquí en No Eres Tú, Soy Yo. Mario, se nos fue volando el programa hoy. Se nos fue volando, Jime, en nombre de todo este equipo también el decirle a toda
gente que nos ve que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto y tratando siempre de mantener uno de los objetivos de este programa, que es precisamente ayudar a quien pueda estar pasando por algo parecido o que le pueda estar pasando a algún cercano. De esta manera despedimos el programa del día de hoy. Les mandamos un besito gigante y nos volvemos a encontrar por las pantallas de Zona Latina, 23:30 horas en punto, con otro capítulo del No Eres Tú, Soy Yo. Muy buenas noches. Chiquillos, que estén muy bien. Cariños a todos. Cariño para Cuidémonos. ti. Eso.